La casa estaba más tranquila de lo habitual, el sonido de la televisión apagado, y la tarde caía lentamente sobre la ciudad. El protagonista caminaba por la sala, con la mente algo distraída, cuando la puerta de entrada se abrió. Era su mejor amigo, que había venido a avisar que su padre se quedaría en casa por unos días. La noticia le sorprendió. No es que tuviera algo en contra de él, pero el solo hecho de que el padre de su mejor amigo estuviera en su casa durante tanto tiempo lo hacía sentir algo incómodo. El padre llegó poco después, con una sonrisa amigable, pero algo en su mirada parecía diferente. El protagonismo no estaba solo en su rostro, sino en la forma en que observaba a su hijo y luego a él. Había algo peculiar en su manera de saludar, algo que ni siquiera él mismo podría definir, como si el aire se volviera más denso, como si todo estuviera cargado de tensión. El padre de su mejor amigo se acomodó en el sofá, charlando con la familia, pero a medida que la conversación avanzaba, los gestos parecían volverse más íntimos, casi sin querer. El roce de sus manos al alcanzar una taza, el contacto fugaz de sus miradas, eran señales de algo que ni uno ni otro estaba dispuesto a reconocer en ese momento. La atracción se sentía en el aire, pero nadie la mencionó. Con el paso de las horas, la presencia del padre de su mejor amigo se hacía más evidente, no solo por su voz, sino por la forma en que su cercanía comenzaba a generar una incomodidad extraña en el protagonista. Cada movimiento, cada palabra, parecía cargar con una tensión invisible que se sentía mucho más fuerte de lo que debería haber sido. Al final de la noche, mientras todos se retiraban a sus habitaciones, el padre decidió quedarse en el salón, aparentemente para descansar antes de ir a dormir. El protagonista se quedó allí, en el pasillo, mirando hacia la sala, donde el hombre descansaba sobre el sofá. Un simple pensamiento cruzó su mente, algo en esa situación estaba fuera de lugar, pero no sabía qué era exactamente. Solo sabía que la atmósfera había cambiado, que algo más estaba por suceder, aunque no estuviera listo para admitirlo. La noche avanzaba y el protagonista no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Los pequeños gestos, las sonrisas no tan casuales, las miradas sostenidas durante un segundo más de lo necesario. Algo se había encendido, algo que no se podía apagar tan fácilmente. Pero ¿cómo podría enfrentar esa sensación? ¿Cómo podía entender lo que estaba sintiendo sin complicarlo aún más? La incomodidad y la atracción chocaban dentro de él, y no sabía qué hacer con ello. Esa noche, el padre de su mejor amigo decidió quedarse en casa. La casa, usualmente tranquila, se llenó de una energía diferente, como si algo estuviera a punto de suceder, aunque nadie lo dijera en voz alta. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. El mejor amigo del protagonista había salido por un par de horas, dejándolo a solas con el hombre que, hasta entonces, solo había conocido como una figura distante. La cena comenzó de manera normal. La comida, algo sencilla, se servía en la mesa del comedor, mientras la conversación fluía sin esfuerzo, o al menos eso parecía. Sin embargo, algo en el aire estaba lejos de ser casual. Las palabras se sentían un poco más pesadas, las sonrisas un poco más largas, las miradas un poco más sostenidas de lo que era habitual. El padre de su mejor amigo hablaba de cosas sin importancia, pero cada gesto, cada frase, parecía estar cargado de una tensión que era imposible ignorar. El protagonista intentaba mantener una conversación normal, responder cuando era necesario, pero había algo en la forma en que el padre lo miraba que lo hacía sentirse observado. En cada pausa, en cada gesto, el padre parecía estar evaluando algo, midiendo algo que el protagonista no podía comprender del todo. Era como si ambos estuvieran jugando a un juego del que ninguno quería ser consciente, pero que ambos conocían muy bien. La cena terminó, pero la atmósfera seguía igual, densa. Los dos se sentaron en el sofá después de la comida, cada uno con su bebida, evitando hablar de más. Fue en ese momento cuando las primeras señales de incomodidad empezaron a manifestarse de forma más clara. El padre de su mejor amigo, en un gesto aparentemente casual, dejó su brazo descansando sobre el respaldo del sofá, cerca del protagonista. No había una razón evidente para que su brazo estuviera tan cerca, pero aún así, la proximidad causó un nudo en el estómago del joven. Cada palabra que se intercambiaba parecía estar teñida de algo más, algo que no podían decir en voz alta. Las sonrisas se alargaban más de lo normal, los silencios se volvían más incómodos, y las manos se tocaban accidentalmente más de lo que era natural.
Cada gesto parecía cargar con un peso invisible que se iba acumulando con el paso de los minutos. Aunque el protagonista intentaba mantener la compostura, su mente no podía evitar ir hacia un lugar que no estaba preparado para explorar. La conversación siguió, pero cada vez más entrecortada, como si ambos estuvieran buscando una manera de hablar sin decir lo que realmente pensaban. Había un roce en el aire, una tensión que se sentía pero no se mencionaba. Finalmente, después de una serie de intercambios incómodos, el padre de su mejor amigo se levantó, estirándose lentamente y rompiendo el silencio con una risa tensa. Bueno, es hora de descansar, dijo, y con eso, se dirigió hacia la habitación, dejando al protagonista solo con sus pensamientos, que ya no podían mantenerse callados. El joven se quedó allí, en el sofá, mirando la puerta por donde el hombre había salido. El eco de la conversación seguía rondando en su mente, pero ahora había algo más, la sensación de que algo había cambiado. No sabía qué sería, pero la inquietud que sentía no desaparecería tan fácilmente. El roce, la cercanía, las miradas, todo parecía indicar que las cosas no serían las mismas a partir de ahora. La mañana siguiente llegó con la luz filtrándose a través de las cortinas, iluminando la casa con una calma engañosa. El protagonista se despertó antes que todos, sintiendo una presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. Sabía que su mejor amigo volvería pronto, pero hasta entonces, el padre seguiría siendo su única compañía. Esa simple idea lo hacía sentirse incómodo, como si el día tuviera un peso extra sobre sus hombros. El padre de su mejor amigo ya estaba en la cocina cuando el joven entró. La imagen del hombre, de pie junto a la cafetera, parecía tan normal, tan cotidiana. Sin embargo, la cercanía de esa figura estaba cargada de algo diferente. Cuando el protagonista se acercó para tomar su taza de café, el hombre, sin querer, rozó su brazo con el suyo. Fue un roce breve, casi imperceptible, pero suficiente para que el joven sintiera como una corriente de electricidad recorría su cuerpo. En ese momento, ambos se miraron rápidamente, como si se dieran cuenta de lo que había pasado, pero ninguno dijo nada. A partir de ese momento, algo cambió en la forma en que se miraban. Las conversaciones se hicieron más cortas, los silencios más largos, pero siempre había una sensación de que algo más se estaba comunicando a través de cada gesto. El protagonista intentó mantener la distancia, pero la proximidad de su mejor amigo Stad se volvía más evidente a cada momento. El día transcurrió con la misma extraña energía. Cada vez que coincidían en una habitación, se producían pequeñas interacciones, gestos que parecían simples pero que, en su mente, se convertían en algo más. Cuando se cruzaban en el pasillo, el padre de su mejor amigo rozaba su hombro con más frecuencia de la que debería ser normal. A veces era un toque fugaz, otras veces un poco más prolongado, como si estuviera buscando excusas para acercarse. El joven no sabía qué hacer con esos momentos. No podía negar que algo se había despertado en él, una sensación que lo incomodaba y lo atraía al mismo tiempo. Cada roce, cada gesto, parecía acercarlos más sin necesidad de palabras. El padre de su mejor amigo no hacía nada explícito, pero había algo en su forma de ser que transmitía más de lo que pretendía. Era como si ambos estuvieran danzando en una cuerda floja, caminando al borde de algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Al caer la noche, los dos se encontraron nuevamente en la sala. Esta vez, el padre de su mejor amigo se sentó más cerca de él, y por un momento, la incomodidad se hizo más palpable. El protagonista podía sentir su respiración cerca, como si cada palabra que se dijera estuviera impregnada con una tensión que no podía escapar. Cuando el padre lo miró de nuevo, esa mirada fue más profunda, más cargada de algo que el joven no podía identificar, pero que lo inquietaba profundamente. Antes de que pudiera procesarlo, el hombre se levantó rápidamente, como si se diera cuenta de la cercanía incómoda que había creado, y se alejó para ir a la cocina. El protagonista se quedó allí, con el corazón acelerado, sin saber si lo que había ocurrido era real o si su mente lo estaba exagerando. ¿Había sido intencional el toque, o simplemente una coincidencia? Lo único que sabía era que el roce, por insignificante que fuera, había dejado una huella en él, algo que no podía borrar tan fácilmente. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia.
La atracción no era solo física, sino algo más profundo, algo que lo hacía sentirse vulnerable, y esa vulnerabilidad era lo que realmente lo asustaba. Esa noche, cuando se acostó, los pensamientos sobre esos pequeños gestos no lo dejaban en paz. ¿Qué significaban esos toques? ¿Era posible que todo fuera un juego, una forma de probar límites sin cruzar la línea? El protagonista no tenía respuestas, pero algo le decía que la línea ya había sido cruzada, aunque no de una manera que pudiera explicar con facilidad. El sol brillaba a través de las ventanas al día siguiente, pero dentro de la casa la atmósfera estaba cargada de una tensión silenciosa. El protagonista trataba de enfocarse en la rutina diaria, pero era imposible no notar la presencia del padre de su mejor amigo, cuya mirada ahora tenía un peso distinto, más cargado de significado. No se trataba de un solo gesto, sino de una serie de momentos que, cuando se sumaban, formaban un todo que no podía ser ignorado. Había algo en el aire, algo entre ellos, que ya no podía ser llamado accidental. La tarde se deslizó lentamente, y la oportunidad de un momento a solas llegó cuando el protagonista y el padre se encontraron en la sala, después de que su mejor amigo salió a hacer unos mandados. Ambos se sentaron en el sofá, con la televisión encendida, pero ninguno de los dos estaba realmente observando. El padre, como si quisiera romper el silencio, comenzó una conversación ligera, casi superficial, pero las palabras se perdían entre la atmósfera pesada que los rodeaba. Al principio, la charla fue tímida, como si estuvieran tanteando el terreno. No hablaban sobre nada importante, pero había una tensión palpable en cada palabra. Sin embargo, algo cambió cuando el padre, sin pensarlo demasiado, tocó el brazo del protagonista mientras se reía de una broma que hizo. El roce fue breve, pero intenso. Como si algo se hubiera desbloqueado, el joven sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, la proximidad lo perturbaba, pero por otro, algo dentro de él lo atraía, lo incitaba a acercarse más. El padre se dio cuenta del impacto que su gesto había tenido, y por un momento, el silencio reinó entre los dos. Nadie dijo nada, pero la electricidad que corría entre ellos era casi tangible. El protagonista sentía que el espacio se reducía, que cada segundo que pasaba cerca de él se volvía más complicado. El hombre, con una ligera sonrisa, pareció darse cuenta de la incomodidad que había causado, pero no se disculpó. Más bien, lo dejó en el aire, como si quisiera ver cómo reaccionaba. Sin querer, el protagonista respondió, manteniendo la calma a pesar de la tormenta interna que sentía. Intentó apartarse un poco, pero el padre se movió hacia él, acercándose más de lo que lo hacía normalmente. Sus hombros rozaron ligeramente, y esa proximidad hizo que el joven se sintiera aún más inquieto. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsó a quedarse allí, a no apartarse. Fue entonces cuando el padre habló de manera más seria, con una voz más grave, como si estuviera rompiendo una barrera invisible entre ellos. «Sabes», dijo, «a veces es difícil saber cuándo se está cruzando una línea». El protagonista lo miró, sorprendido, sin entender exactamente lo que quería decir. No era solo una pregunta, sino una invitación a algo más profundo, algo que ambos sabían, pero ninguno quería nombrar. El joven no supo qué responder. La conversación estaba más allá de lo que él estaba dispuesto a admitir, pero a la vez, algo dentro de él lo empujaba a ser honesto. La tensión creció con cada palabra no dicha, con cada mirada que no se sostenía por completo. El padre, con una calma que contradecía la intensidad del momento, esperó una respuesta, pero el protagonista solo pudo asentir, sin atreverse a hablar. El padre se recostó un poco más, con los brazos detrás de su cabeza, y observó al joven con una mirada que hablaba más de lo que sus palabras podrían decir. «No te preocupes», dijo suavemente, como si no quisiera presionarlo. «Solo quería decirte que no tienes que tener miedo de ser tú mismo». Esas palabras, aunque suaves, resonaron en el protagonista. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque el padre estaba jugando un juego delicado, también lo estaba invitando a hacer lo mismo. El joven se sintió vulnerable, pero también liberado, como si ese pequeño gesto de apertura fuera la puerta hacia algo nuevo, algo que ya no podría evitar. La conversación terminó, pero la atmósfera había cambiado por completo. La tensión seguía flotando en el aire, pero ahora había una conciencia compartida de lo que ambos sentían, aunque no lo dijeran en voz alta. Ambos sabían que algo estaba por suceder,
algo que desafiaría las expectativas y las reglas no dichas, y ni el padre ni el protagonista sabían cómo manejarlo. Pero lo cierto era que no podían deshacer lo que ya estaba en marcha. La noche cayó sin previo aviso, y la casa se sumió en un silencio incómodo. El padre de su mejor amigo había salido a hacer una llamada y el protagonista se encontraba solo en el salón, sintiendo como el peso de lo sucedido en los días anteriores se acumulaba cada vez más. Cada mirada, cada gesto, cada roce, todo parecía haber llevado a este momento, y, sin embargo, nadie se atrevía a hablar de ello. Había algo en el aire que ya no podía ser ignorado, pero ni el padre ni él sabían cómo abordarlo. El padre regresó al salón y, sin decir una palabra, se sentó cerca del protagonista. La cercanía ya no era casual, todo lo que había sido un accidente parecía ahora intencional. El joven sentía la presión en el pecho, como si algo dentro de él estuviera a punto de explotar. Sin embargo, el hombre se quedó en silencio por unos momentos, observándolo con una intensidad que solo aumentaba la incomodidad del joven. Fue entonces cuando el padre rompió el silencio con una voz baja, pero firme. Creo que ya es hora de hablar de lo que está pasando entre nosotros, dijo el padre, mirando al protagonista con ojos que reflejaban tanto dudas como una cierta resolución. No podemos seguir ignorando lo que está ocurriendo, y aunque no sé exactamente qué está pasando, estoy dispuesto a averiguarlo. Tú también lo sientes, ¿verdad? El protagonista se quedó sin palabras por un instante, su mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Había sido una pregunta, sí, pero también una confesión. El padre no lo dijo abiertamente, pero las palabras estaban cargadas de un significado claro, ambos sabían lo que estaba sucediendo, aunque no quisieran admitirlo. La tensión, el roce, las miradas, todo había estado construyendo un puente entre ellos que no podía deshacerse. El joven no sabía cómo responder, pero algo dentro de él lo impulsó a hacerlo. Sin mirarlo directamente a los ojos, pero con una voz temblorosa, finalmente dijo, sí, sí lo siento. No sé por qué, pero lo siento. Y eso me asusta. El padre, al escuchar esas palabras, pareció relajarse un poco, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. No había reproche ni juicio en su mirada, solo una comprensión silenciosa. Sin decir nada, extendió su mano hacia el joven, y éste, sin pensarlo, la tomó. No era un gesto atrevido ni un acto de desafío, sino una simple muestra de que ambos estaban listos para enfrentarse a lo que estaba sucediendo, aunque no supieran qué implicaba. Está bien, dijo el padre con voz suave. No tienes que entenderlo todo de inmediato, ni yo tampoco. Pero sé que esto no es algo que podamos ignorar. El joven asintió, sintiendo como el peso de la confesión se asentaba entre ellos. No había más espacio para la duda, ambos sabían lo que sentían, aunque no pudieran explicarlo con claridad. En ese momento, el protagonista se dio cuenta de algo importante, este no era solo un juego o una tentación pasajera. Lo que estaba sucediendo era real, y sería algo que cambiaría sus vidas para siempre. El padre, al ver la vulnerabilidad en los ojos del joven, se inclinó ligeramente hacia él. La cercanía, en ese instante, era palpable, pero no había nada en ella que forzara un paso más allá. En cambio, era un espacio compartido de aceptación mutua, como si ambos estuvieran dispuestos a caminar juntos hacia lo desconocido, sin importar lo que trajera el futuro. Solo asegúrate de que esto sea lo que realmente quieres, dijo el padre, con una seriedad que contrastaba con la suavidad de su voz. No te sientas presionado por nada, porque no estoy aquí para que tomes decisiones que no estés listo para hacer. El joven, al escuchar esas palabras, sintió un alivio profundo. No se trataba de una exigencia ni de una presión. Era una invitación a descubrir juntos lo que ambos sentían, sin temores ni expectativas irreales. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, había algo claro en ese momento, ninguno de los dos podía retroceder. La conversación terminó con una quietud que solo aumentaba la tensión. El joven se sentía aliviado, pero también inquieto. ¿Cómo seguiría todo a partir de ahora? Las preguntas seguían flotando en el aire, pero por primera vez, no sentía la necesidad de encontrar respuestas inmediatas. Sabía que lo que había comenzado entre ellos era solo el principio, y que lo que viniera después sería aún más complicado, pero también más real. El día siguiente amaneció gris, con nubes pesadas cubriendo el cielo, como si el clima también reflejara el estado de ánimo en la casa.
La conversación de la noche anterior seguía resonando en el protagonista, quien no podía dejar de pensar en las palabras del padre de su mejor amigo. La cercanía entre ellos ya no era un accidente. Había algo real y palpable en el aire, algo que no se podía ignorar más. A pesar de la tensión, la vida en la casa continuó con normalidad, al menos por fuera. Durante el desayuno, el padre de su mejor amigo se comportaba como siempre, pero había algo diferente en la forma en que miraba al joven, como si cada gesto tuviera un peso extra. El protagonista intentaba mantener la compostura, seguir con su rutina, pero la presión era demasiado. Sabía que la línea entre la amistad y algo más ya se había difuminado, pero no sabía hasta dónde llegarían. Durante el día, ambos compartieron varias actividades en la casa, desde ver televisión hasta arreglar algunas cosas del hogar. En cada momento, el protagonista sentía la mirada del hombre sobre él, no con juicio, sino con una suavidad que lo hacía sentirse vulnerable. Sin embargo, a pesar de los roces y las miradas, el padre no hizo ningún otro gesto claro. Parecía estar esperando que fuera el joven quien diera el siguiente paso. A la hora de la cena, mientras ambos estaban en la cocina preparando algo ligero para comer, el padre lo alcanzó y, sin previo aviso, pasó su mano por la espalda del protagonista. El contacto fue breve, pero suficiente para que el joven sintiera una oleada de calor recorrerle el cuerpo. No era la primera vez que se tocaban de esa forma, pero esta vez fue diferente. Había una intención, un reconocimiento tácito de que ambos sabían lo que estaba pasando. El joven, sorprendido por la suavidad del gesto, intentó no reaccionar, pero no pudo evitar sentirse invadido por la intensidad de lo que había ocurrido. Durante todo el tiempo que pasaron juntos esa noche, la distancia entre ellos se redujo aún más. La tensión que se había ido acumulando durante días comenzó a volverse más incómoda, pero al mismo tiempo, también excitante. A medida que avanzaba la noche, el protagonista se dio cuenta de que ya no podía ignorar lo que sentía. La atracción que había intentado suprimir estaba a punto de desbordarse. Las miradas entre ellos se alargaban, los toques eran más frecuentes y menos accidentales. El padre de su mejor amigo ya no trataba de ocultar lo que ambos sabían, que algo estaba sucediendo, que algo más allá de una simple atracción física había comenzado a formarse entre ellos. El joven, finalmente, decidió que no podía seguir ignorando lo que sentía. Se acercó al padre, quien lo miró con una calma que indicaba que ya esperaba este momento. No hubo palabras, solo un movimiento hacia adelante, una mano que se posó en el brazo del hombre, una invitación a cruzar la línea. El padre sonrió ligeramente, como si se sintiera aliviado de que el joven hubiera dado el primer paso, pero no hizo nada más. La tensión era ahora insoportable, y el padre decidió dar un paso más. Se inclinó hacia él, y por primera vez, sus labios se encontraron en un beso suave, pero lleno de deseo reprimido. No fue un beso apresurado ni forzado, fue el resultado de todo lo que había crecido entre ellos, una liberación del deseo acumulado durante días. El protagonista se quedó inmóvil al principio, sorprendido por lo que acababa de suceder. Pero pronto, el beso comenzó a intensificarse, y algo dentro de él se rompió. La confusión, el miedo, la incomodidad, todo se desvaneció con la intensidad del momento. Era un acto de vulnerabilidad, un reconocimiento de lo que ambos querían, sin más palabras, sin más excusas. Después de lo que pareció una eternidad, se separaron lentamente, con el corazón acelerado, pero sabiendo que ya no podían volver atrás. El padre de su mejor amigo lo miró profundamente, sin decir una palabra, pero con una expresión que dejaba claro que ambos entendían lo que acababa de suceder. Lo que antes era una tentación se había convertido en algo real, algo que no podía ser ignorado. El joven se sentó, aún en shock por lo que acababa de ocurrir, pero también con una extraña sensación de alivio. No sabía qué seguiría después, pero algo dentro de él le decía que este momento, este paso hacia lo desconocido, marcaría un cambio irreversible. Ya no había vuelta atrás. El aire en la casa se había vuelto denso, cargado con el eco del beso, del roce, de todo lo no dicho que ahora flotaba sin vergüenza. El protagonista se sentía perdido entre lo que había hecho y lo que sabía que seguiría. Por un lado, el alivio de haber cruzado esa línea lo invadía, pero por otro, la incertidumbre de lo que vendría después lo mantenía en vilo. Algo había cambiado irrevocablemente entre ellos, y aunque no lo decían en voz alta, ambos sabían que las cosas no volverían a ser como antes.
Esa tarde, la tensión en la casa se intensificó. El padre de su mejor amigo estaba distante, casi tan distante como al principio, pero con una mirada que parecía calcular cada movimiento, cada palabra, como si estuviera esperando que el joven dijera algo más, o que se arrepintiera. Pero el protagonista no sabía qué decir. No sabía cómo manejar lo que había comenzado ni cómo explicar lo que sentía. La atracción seguía presente, pero ahora también había miedo, miedo de lo que los demás pudieran pensar, miedo de las consecuencias. Cuando el mejor amigo del joven regresó esa tarde, no había una palabra que pudiera aligerar el ambiente. El protagonista intentaba parecer normal, actuar como si todo estuviera en orden, pero algo en su comportamiento delataba que había algo que no estaba bien. Las miradas furtivas entre él y el padre de su mejor amigo no pasaron desapercibidas para el mejor amigo, quien rápidamente notó la distancia creciente entre los dos. La primera pregunta salió de los labios del mejor amigo sin previo aviso: ¿qué pasa entre ustedes dos? Fue una pregunta directa, como un golpe en el estómago para el protagonista. La voz del mejor amigo no sonaba acusatoria, pero la sospecha era evidente. No sabía qué responder, y por un momento, se quedó sin palabras, buscando una salida, una manera de esquivar la verdad. El padre de su mejor amigo intervino antes de que el joven pudiera decir algo. Nada está pasando, solo es que estamos pasando tiempo juntos, dijo, su tono algo más firme de lo habitual. Pero las palabras no fueron suficientes para calmar la tensión que ya se había desatado. El mejor amigo los observó detenidamente, notando las pequeñas incongruencias en sus respuestas, las miradas que ya no eran las mismas. Eso no es lo que veo, dijo el mejor amigo, con una mezcla de confusión y frustración en su voz. ¿Qué está pasando aquí realmente? Porque esto no es normal. La pregunta flotó en el aire, y el silencio que siguió fue pesado, como si las paredes mismas estuvieran escuchando, esperando una respuesta que ninguno de los tres quería dar. El protagonista sintió cómo su corazón latía con fuerza, como si supiera que este era el momento en que todo podría desmoronarse. No era solo una conversación más, no eran solo palabras vacías. Era la verdad a la que no podían escapar. Algo había cambiado, y ya no podían mantener las apariencias. El padre de su mejor amigo, viendo la incomodidad del joven, puso una mano en su hombro, como una señal de apoyo, pero también de control. No hay nada de qué preocuparse, dijo suavemente, intentando calmar al mejor amigo, pero la certeza de que las cosas no podían continuar de esa forma estaba a la vista. El joven miró al padre de su mejor amigo, buscando una forma de entender lo que había sucedido, pero lo único que podía ver era un hombre tan perdido como él, atrapado en una red de secretos no dichos. El mejor amigo, al ver que ninguno de los dos parecía dispuesto a hablar con claridad, se levantó, claramente molesto. No entiendo nada, murmuró, antes de marcharse a su habitación. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo, dejando a los dos en un silencio incómodo. El joven se quedó allí, sintiendo cómo la ansiedad lo invadía. Había cruzado una línea con el padre de su mejor amigo, y ahora, esa línea parecía haberse transformado en un abismo. El padre del joven no dijo nada al principio, solo permaneció allí, mirando al joven con una expresión que era difícil de leer. Finalmente, se acercó a él y, con una voz baja, le dijo: «Esto no es algo sencillo, lo sé. Y tenemos que estar preparados para lo que venga». El joven asintió, pero en su interior sentía que nada podría prepararlos para la tormenta que ya se estaba desatando. Ambos sabían que lo que acababa de comenzar entre ellos no podía continuar sin consecuencias. Y aunque la incertidumbre era abrumadora, había algo más que los unía en ese momento, el entendimiento de que no podían deshacer lo que ya había sido revelado. Sin embargo, el conflicto que acababa de empezar era solo el primer indicio de lo que les esperaba. El día siguiente comenzó con la misma tensión que había llenado la casa desde la confrontación. El mejor amigo del protagonista había decidido mantener la distancia, pasando la mayor parte del tiempo en su habitación, evitando el contacto con ambos. El protagonista sentía la culpa y la ansiedad aplastándole el pecho cada vez que pensaba en lo que había sucedido, pero al mismo tiempo, había una parte de él que no podía dejar de pensar en el padre de su mejor amigo, en cómo las cosas entre ellos habían cambiado. A pesar de la distancia creada, el padre de su mejor amigo intentó acercarse, tratando de mantener una semblanza de normalidad en la casa. Sin embargo, las pequeñas tensiones entre ellos no podían ser ignoradas.
Las sonrisas eran más forzadas, las conversaciones más cortas. Ambos sabían que el peor momento aún estaba por llegar. La presión aumentó cuando, un par de días después, la madre del mejor amigo llegó de visita. La mujer entró en la casa con su usual energía, pero algo en su actitud cambió cuando notó el ambiente pesado que reinaba. Aunque no dijo nada de inmediato, la presencia de la madre fue un recordatorio constante de la vida normal y estable que el protagonista sabía que se estaba desmoronando a su alrededor. Esa misma tarde, mientras todos se encontraban en la sala, la madre del mejor amigo finalmente preguntó lo que había estado rondando en el aire. «¿Qué está pasando aquí?», dijo, su mirada fija entre los dos hombres, sus ojos buscando una respuesta que ambos sabían que no podían dar sin desatar una tormenta. El silencio que siguió fue insoportable. El padre de su mejor amigo, sabiendo que no podía seguir evadiendo la situación, fue el primero en hablar. «Nada que no se pueda resolver», dijo, su tono algo defensivo, pero con una firmeza que no convenció a nadie en la habitación. La madre, visiblemente molesta, no se conformó con esa respuesta. «No me hagas creer que no sé lo que está pasando. El ambiente en esta casa no es el mismo, y puedo ver claramente que algo está mal. No sé qué es, pero no es normal». La tensión creció con cada palabra, y el protagonista sintió cómo la presión externa se multiplicaba. Ambos se miraron, sabiendo que no podían seguir ocultando la verdad. El miedo a la reacción de la madre del mejor amigo, el miedo a ser rechazados, los envolvía. El protagonista se sentó en silencio, observando la escena, sin atreverse a intervenir. Todo lo que había sido simple, una conexión que comenzó con pequeños gestos, ahora se había transformado en algo mucho más complejo y difícil de manejar. El padre de su mejor amigo, viendo que la situación estaba fuera de control, intentó suavizar las palabras. «Hemos estado atravesando un momento complicado, pero les aseguro que todo está bajo control». Su voz sonaba más cansada de lo que él quería admitir, y la madre lo miró con una expresión que no dejaba espacio para más mentiras. «Bajo control», replicó ella, con una risa amarga. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo puede estar todo bajo control si ni siquiera sé lo que está pasando? ¿Y tú, qué papel juegas en todo esto?». Ahora sus ojos se fijaron en el protagonista, y aunque no lo dijo abiertamente, la desconfianza y la sorpresa eran palpables. El joven no sabía qué responder, pero al mismo tiempo, entendía que las palabras ya no importaban. Las presiones externas estaban creciendo, y no podían seguir ignorando las consecuencias de sus actos. La situación había dejado de ser algo privado, algo entre ellos. Ahora estaba afectando a todos en la casa. El padre de su mejor amigo, consciente de que todo estaba fuera de control, levantó la mano en señal de calma. «Vamos a hablar de esto más tarde, cuando las cosas se calmen un poco». Pero todos sabían que la calma era solo temporal. La madre del mejor amigo salió de la sala, furiosa, dejando atrás un silencio pesado que colgaba en el aire. El protagonista se quedó allí, sintiendo como el peso de las palabras de la madre del mejor amigo lo alcanzaba con fuerza. Sabía que las consecuencias de lo que había sucedido no solo afectaban a su relación con el padre de su mejor amigo, sino que también estaba alterando las dinámicas familiares, y no podía prever qué vendría después. La tensión en la casa se había acumulado hasta llegar a su punto de quiebre. Cada día que pasaba, el protagonista sentía como si una carga invisible se hubiera posado sobre sus hombros, empujándolo hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Había intentado mantener la calma, mantener la apariencia de que todo estaba bajo control, pero sabía que la verdad estaba a punto de estallar en sus caras. El mejor amigo se mantenía distante, como si una pared invisible se hubiera erigido entre ellos. Ya no había conversaciones casuales, solo silencios incómodos que se alargaban durante las comidas y en los pocos momentos que compartían juntos. Había intentado acercarse, decir algo, hacer que todo volviera a la normalidad, pero nada parecía funcionar. La distancia que se había creado entre ellos era ahora un abismo, difícil de atravesar. Fue durante una de esas cenas en las que el silencio se hizo aún más pesado. El padre de su mejor amigo, visiblemente agotado, intentó iniciar una conversación ligera, pero las palabras se sintieron vacías. No había nada que pudiera aliviar la tensión. El protagonista observaba en silencio, sintiendo que cada gesto y cada mirada lo alejaban aún más de la persona con la que alguna vez compartió tantas cosas. La madre, por su parte, no podía esconder su desaprobación.
Su mirada era cortante, llena de reproches no expresados. De repente, el mejor amigo rompió el silencio con una pregunta directa, como una bomba que explotó en medio de la mesa. ¿Qué está pasando entre ustedes dos?, preguntó sin rodeos. La franqueza de la pregunta dejó a todos en shock. El padre de su mejor amigo y el protagonista se miraron, ambos conscientes de que ese momento había llegado. No había manera de seguir escondiendo la verdad. El padre, sabiendo que no podía evadir más la pregunta, tomó un respiro y, con una mirada cansada, respondió: «Es complicado, pero no quiero que esto te lastime». Sus palabras sonaron vacías, como si estuviera tratando de proteger al mejor amigo de algo que ya no podía evitar. Pero el joven sabía que lo que estaba pasando no era algo fácil de ocultar, ni de comprender. El mejor amigo, al ver la respuesta evasiva de su padre, se levantó con furia. «Complicado. Esto es una locura». Su voz se elevó, y sus palabras fueron como un golpe directo al corazón del protagonista. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera?». La ira y el dolor del mejor amigo llenaron la habitación, y el protagonista no sabía qué hacer, cómo calmar la tormenta que se desataba frente a él. La situación había escalado demasiado rápido, y ahora todo estaba fuera de su control. El padre de su mejor amigo trató de acercarse a él, pero el joven se apartó, su rostro lleno de frustración y tristeza. «Te lo expliqué», dijo el padre, con la voz quebrada. «Pero nunca pensé que llegaría a esto». Sus palabras, aunque llenas de arrepentimiento, no parecían suficientes para apaciguar la furia del mejor amigo. El protagonista, mirando a su amigo, sintió una profunda culpabilidad. Sabía que la relación entre ellos ya no sería la misma. Había cruzado un límite que no podía deshacer, y ahora no había vuelta atrás. La pregunta que el mejor amigo había planteado no solo era sobre lo que estaba sucediendo entre él y su padre, sino sobre todo lo que se había roto en su amistad, en su familia. La verdad había llegado a un punto donde todos debían enfrentar las consecuencias. En ese instante, el mejor amigo se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando atrás un silencio pesado, como una cicatriz que no podría curarse fácilmente. El padre del joven lo observó, pero no dijo nada más. Las palabras ya no eran suficientes. La situación había llegado a un punto en el que no importaban las explicaciones, ni los arrepentimientos. El protagonista se quedó allí, mirando hacia el lugar vacío donde su amigo había estado momentos antes. La sensación de pérdida lo envolvió, y aunque sabía que lo que había sucedido era irreversible, el peso de las decisiones pasadas lo aplastaba. No podía evitar preguntarse si había hecho lo correcto, si el precio que había pagado por lo que había comenzado con el padre de su mejor amigo valía la pena. Pero la verdad era que no había respuesta fácil, y lo único que quedaba era enfrentar las repercusiones de ese quiebre, de ese momento que había transformado todo lo que conocía en algo que ya no podía comprender del todo. El tiempo no logró suavizar la tensión que llenaba la casa. Pasaron los días, pero la atmósfera seguía siendo pesada, como si todo lo que había sucedido se hubiera adherido a las paredes, flotando en el aire. El mejor amigo seguía evitando al protagonista, y la distancia entre los dos era ahora casi insoportable. El joven sentía que no podía escapar de las consecuencias de sus actos, que cada rincón de la casa le recordaba lo que había perdido, una amistad, una confianza, una normalidad que ahora parecía imposible de recuperar. El padre de su mejor amigo trataba de mantener la calma, pero el dolor que reflejaba en su rostro era evidente. A menudo, el protagonista lo encontraba en silencio, mirando hacia el vacío, como si estuviera buscando respuestas que no podían ser encontradas. Cada intento de acercarse parecía fracasar, y cada palabra que decía solo alejaba más a todos de lo que alguna vez fueron. Una tarde, después de varios días sin hablar, el protagonista decidió acercarse a su mejor amigo. Estaba sentado en su habitación, mirando la pantalla de su teléfono, cuando el joven se sentó junto a él. No dijeron nada al principio. Ambos sabían que las palabras no cambiarían lo que había sucedido. Pero la necesidad de encontrar alguna forma de reconciliación, de reparar lo que se había roto, estaba ahí, flotando entre ellos. «Lo siento», dijo el protagonista finalmente, sin mirar a su amigo. «Sé que esto te ha dolido mucho, y no quería que fuera así. Pero no sabía cómo manejarlo». El mejor amigo se quedó en silencio, y por un momento, el joven pensó que tal vez nunca encontrarían una forma de volver a lo que eran.
El silencio llenaba la habitación, pesado y denso, como un muro que parecía imposible de derribar. No sé si alguna vez podré entenderlo, dijo el mejor amigo, su voz suave pero firme. Lo que pasó entre tú y mi papá, me hizo cuestionar todo lo que pensaba que conocía. No es solo que me hayas fallado, es que no puedo comprender cómo llegamos hasta aquí. El protagonista asintió, sin saber qué más decir. Sabía que las palabras no serían suficientes. Todo lo que había ocurrido no se podía arreglar con excusas ni arrepentimientos. Lo que había comenzado como una atracción oculta ahora se había convertido en algo mucho más grande y complicado, algo que ya no podría desaparecer. El padre de su mejor amigo, por su parte, intentó reconstruir lo que se había roto. Después de la confrontación, había tratado de hablar con su hijo, de explicar lo que sentía, pero nada parecía calmar la ira y el dolor que el joven había acumulado. A pesar de los esfuerzos, no podía escapar de las consecuencias de lo que había hecho. Una noche, el padre y el protagonista se encontraron juntos en la sala, en un silencio tenso que no podía ser ignorado. El hombre miró al joven con una expresión que era difícil de descifrar, pero en sus ojos había algo de resignación. Lo que hemos hecho no tiene marcha atrás, dijo finalmente, su voz quebrada. Pero no te arrepientas de lo que sientes. Lo que está pasando entre nosotros no es simple, y tal vez nunca lo sea, pero no quiero que te sientas culpable por lo que ha surgido. El joven lo miró, incapaz de encontrar las palabras correctas. ¿Qué podía decir? El caos de las emociones que sentía era abrumador. No solo había perdido la amistad de su mejor amigo, sino que también estaba atrapado en una relación que era tan confusa como intensa. Todo se había convertido en un enredo de sentimientos, expectativas y consecuencias, y no sabía cómo salir de él. El tiempo pasó, pero la realidad seguía siendo la misma, las vidas de todos habían cambiado para siempre. El protagonista comprendió que no había solución fácil, que no podía deshacer lo que había hecho. Y aunque lo intentara, nada volvería a ser lo mismo. La verdad era que las secuelas de lo que había comenzado de manera tan inesperada seguirían afectándolos a todos, de una forma u otra. La casa se encontraba en un silencio sepulcral. Los días se arrastraban lentamente, marcados por una rutina incómoda y llena de dudas no resueltas. El protagonista caminaba por la casa como un espectro de lo que alguna vez fue, rodeado de recuerdos de una vida que ya no podía recuperar. Las conversaciones entre él y el padre de su mejor amigo se habían vuelto escasas, y lo poco que decían estaba cargado de un peso invisible que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La relación que se había desarrollado entre ellos había dejado cicatrices profundas, no solo en ellos, sino también en su entorno. El mejor amigo seguía evitando el contacto, y aunque el protagonista lo intentaba, cada vez que se acercaba, solo encontraba la misma pared de indiferencia y dolor. Las palabras parecían no tener valor ante lo que había sucedido. Había cruzado una línea, y esa línea ahora lo separaba, irremediablemente. Una tarde, el padre de su mejor amigo lo llamó a su habitación. El joven se acercó, sabiendo que este momento era inevitable, que tal vez había llegado el punto donde finalmente tendrían que decidir qué hacer con lo que había sucedido. El hombre lo miró con una mezcla de cansancio y comprensión, como si hubiera perdido la esperanza de encontrar una solución fácil. Lo que ha pasado entre nosotros no tiene respuestas fáciles, dijo el padre, su voz grave. Tal vez nunca entendamos completamente lo que sentimos, pero debemos enfrentarlo. No podemos seguir arrastrando esto como si fuera algo que simplemente desaparecerá. El protagonista escuchó en silencio, sabiendo que las palabras no cambiarían lo que ya se había roto. El padre de su mejor amigo tenía razón. Lo que había comenzado como una atracción confusa y repentina ahora se había convertido en una tormenta de emociones y decisiones difíciles. Ya no era posible volver atrás. Ambos sabían que este momento los había cambiado para siempre. No había forma de regresar a lo que era antes. El protagonista se sentó frente al hombre, sintiendo como la distancia entre ellos crecía, a pesar de estar físicamente cerca. No sé si podemos seguir adelante con esto, dijo finalmente, su voz suave. Las cosas nunca serán las mismas. Ya no hay vuelta atrás. El padre de su mejor amigo lo miró profundamente, sus ojos reflejando una tristeza que el joven no podía ignorar. Lo sé. Pero tal vez eso sea lo que necesitamos para crecer, para entender lo que realmente somos. No podemos vivir de la culpa, ni de lo que hemos perdido. Debemos encontrar una forma de seguir adelante.
El silencio se instaló entre ellos. La verdad era que ninguno de los dos sabía qué vendría después. El padre se levantó lentamente, como si hubiera llegado a una conclusión que no podía compartir del todo. Lo que hagas a partir de ahora depende de ti, dijo en voz baja, casi como si fuera un susurro. Solo recuerda que lo que sucedió no nos define. Podemos seguir adelante, pero solo si estamos dispuestos a aceptar lo que somos y lo que hemos hecho. El joven asintió, pero en su interior no podía evitar sentirse perdido. ¿Podían realmente seguir adelante? La relación con el padre de su mejor amigo ya no era solo un conflicto emocional. Era un desafío personal, un reto que los obligaba a enfrentarse a lo que nunca habían querido admitir. El protagonista salió de la habitación y caminó por la casa, pensando en todo lo que había sucedido. Sabía que la relación con su mejor amigo había llegado a un punto sin retorno. Tal vez nunca pudieran recuperar lo que tuvieron, pero la decisión de seguir adelante con su vida, de encontrar una forma de sanar, era algo que solo él podía tomar. El futuro era incierto, y la casa, que antes había sido un refugio seguro, ahora solo era un recordatorio de todo lo que había cambiado. El protagonista se dio cuenta de que, aunque no podría volver a lo que era antes, siempre habría una oportunidad para un nuevo comienzo, una nueva forma de ser. Sin embargo, para eso tendría que aprender a vivir con lo que había sucedido, aceptarlo y, tal vez, aprender a perdonarse a sí mismo. Con el tiempo, las heridas se sanarían, pero las cicatrices quedarían. Las decisiones que tomaron, las que llevaron a este punto, los acompañarían siempre, pero también podrían ser el punto de partida para algo más. Aunque no sabían qué sería ese algo, lo que estaba claro era que ya no podían volver a ser quienes eran antes. Solo quedaba avanzar, paso a paso, hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades.